Entonces, ¿cuál es la destreza? No lo más importante. ¿Cuál es la destreza más difícil de aprender? La de contraexaminar. ¿Sí? Yo hoy les decía a la mañana, hablamos del examen directo, del examen de testigo propio, pero la destreza más complicada, más difícil de hacer, vieron que era difícil. O sea, parece algo sencillo. Claro, parece algo simple, parece algo sencillo, pero al momento de apegarse a una regla de interrogación como una fórmula de procedimiento para interrogar y tener que hacerlo, la mente traiciona porque no la tenemos ejercitada para hacer. El contraexamen del testigo es el más complejo, la más compleja de las destrezas. Dicen los americanos que los juicios se ganan o se pierden en el contraexamen, porque es el momento en el que uno interroga al testigo del otro. Como es tan importante y falta mucho de sus compañeros, es algo que no vengan, igual lo vamos a hacer, lo vamos a ver. Estas objeciones que vamos a ver ahora, o sea, el tema de cómo objetar la pregunta del otro, qué es lo que uno va a hacer durante el juicio. Mientras la otra parte está interrogando, uno lo primero que se hace es prestar mucha atención a cómo está interrogando y a lo que está contestando el testigo, por supuesto, pero en el cómo está interrogando, a veces el otro se equivoca o realiza preguntas que no son adecuadas o que están prohibidas. Entonces, las objeciones que el juez va a tener que resolver son tanto para el examen directo, o sea, cuando uno le está preguntando a su propio testigo y el que va a objetar es el oponente, como para el contraexamen o el interrogatorio o el contrainterrogatorio, en donde se está interrogando al testigo del otro y el otro va a controlar el otro va a controlar o de alguna manera va a fiscalizar con estas objeciones cuál es la manera como se está preguntando. Las objeciones son la manifestación de la contrariedad en el juicio, ¿sí? Es la forma más pura en la que existe confrontación. ¿Por qué? Porque si yo estoy preguntándole al testigo y la contraparte no me controla, yo puedo decirle cualquier cosa al testigo, hasta inclusive inducirlo a las respuestas, o darle las respuestas con mis preguntas, o inducirlo a que diga sí o a que diga no. Entonces, o darle alternativas encriptadas para que el testigo opte por la única que es posible. En ese control que hace la otra parte aparece la contrariedad. Los límites que se imponen a los litigantes para preguntar en el juicio solo las reconoceremos con la velocidad requerida de la litigación si prestamos mucha atención a lo que sucede en el interrogatorio de la parte contraria, ¿sí? O sea, hay que prestar atención, por eso el ejercicio del juicio es un ejercicio muy estresante, tanto a lo que el testigo va respondiendo como a la forma y a lo que la contraparte va preguntando. ¿Cuáles son las objeciones que se pueden realizar? Cuando se trata de preguntas irrelevantes, impertinentes, que nada tienen que ver con el caso de que se trata, ¿sí? Entonces, estamos interrogando al testigo, hoy teníamos al testigo de la plaza, y le preguntamos al testigo, ¿usted tiene antecedentes penales? Objeción. Es irrelevante a lo que el testigo viene a traer, ¿sí? Salvo que la parte quiere insistir con esa pregunta y demostrar, por ejemplo, que tiene antecedentes por perjurio o por falso testimonio. Entonces, le diga, su señoría, esta parte va a demostrar que este testimonio puede ser un testimonio, o que es un testimonio que hay que darle un valor especial, porque esta persona tiene antecedentes por falso testimonio y quiero que me lo conteste y ya. Su señoría se lo puede autorizar a preguntar y si no se lo autoriza, ustedes ya dieron la respuesta, pero no es relevante, ¿sí? A veces el abogado tiene que ingeniárselas para la objeción, aportar información que no está en el juicio, que está prohibida. No la puede hacer la pregunta porque si la prohíben, la necesita hacer porque es impertinente, por ejemplo, en el caso en que nada hubiera sobre esta cuestión, pero introduce la idea a través de sus dichos y luego se valdrá de otra forma. Solicito entonces que me
permitan incorporar este elemento por lectura para luego preguntar sobre esta cuestión, una sentencia vista la otra parte, después probablemente les haga lugar y ahí empiezan a preguntar sobre un elemento de prueba que ya está y sobre lo que les interesa. Preguntas dirigidas, subjetivas o tendenciosas que insinúan la respuesta están prohibidas en el examen directo. Hoy vimos que en el examen directo solamente se puede preguntar abierto, es el propio testigo el que responde, es el testigo el protagonista de la declaración, él es el que cuenta, ¿sí?, sobre el hecho, no el abogado. Entonces, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué son las formas de preguntar. En el examen directo las preguntas que tienen por única respuesta sí o no son preguntas dirigidas, subjetivas. Estas son, vamos a establecer una diferencia. Nosotros confundimos la pregunta subjetiva con la indicativa, ¿sí? La pregunta subjetiva es la pregunta que limita al testigo a contestar sí o no. Ese es el testigo que nosotros tenemos que controlar, que es el testigo de la otra parte. Por eso están permitidas en el contrainterrogatorio, pero prohibidas en el interrogatorio, salvo que sea una pequeña aclaración. ¿Sí? ¿Yo puedo preguntar en el contraexamen si él creyó que le iba a robar? No. ¿Por qué? Porque te puede contestar que sí. No. Es que, o sea, yo quería que me conteste y sabía que me iba a contestar que no, pero... Si vos sabés que la víctima... el fiscal no dijo nada, pero el tribunal dice no, que yo estaba dirigiendo. Bueno, si vos sabés que la víctima te va a decir, porque ya hablaste antes con la víctima, que creía que no la iba a robar, es tu testigo. Entonces haces una pregunta abierta. Cuando lo vio venir, ¿qué creyó que iba a pasar? Porque vos no te estás... Vamos a aclarar algo. La prohibición de la pregunta abierta es una prohibición de táctica y técnica y estrategia para evitar que el testigo del otro se descontrole. Pero si yo ya sé que sobre ese punto ese testigo es mío, me es favorable, puedo hacer la pregunta abierta. La prohibición es una prohibición de técnica, no es una prohibición establecida como una prohibición procesal. Si yo sé que el testigo, porque ya lo hablé con él, me va a decir que creyó que lo iba a saludar o que nunca pensó que lo iba a robar, porque no era la actitud de una persona que lo iba a robar, yo tengo que hacer la pregunta abierta. Dígame una cosa, usted estaba en ese lugar, ya nos contó, le contó al fiscal que estaba caminando por la calle. Cuando usted lo vio venir, ¿qué es lo que pensó que iba a suceder? Porque ya sabemos que esa pregunta abierta tiene una respuesta que es favorable. Cuando vos haces esa pregunta, porque vos sabés que el testigo te va a contestar favorable a tu estrategia, deja de ser para ese extremo el testigo del otro y es el propio.